decíamos, el incendio que iniciaba ayer en horas de la noche en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Por de pronto, lo que se tiene como hipótesis principal es que las llamas fueron avivadas a partir de un cortocircuito. Y de acuerdo a la información ya cotejada también, gran parte de los documentos de archivo de la facultad quedaron hechos ceniza. Mauricio, adelante, por favor. Así, compañeros, y podría seguramente describir la imagen que vemos en pantalla, pero en realidad yo creo que es más que elocuente la forma en que quedó el área de la Facultad de Politécnica aquí en la Universidad Nacional de Asunción tras el incendio que se inició el día de ayer aproximadamente a las 6:30 horas de la tarde. Afortunadamente, por decirlo de alguna manera, solo se registraron pérdidas materiales y no así pérdida de vida, ya que muchas personas, según nos comentaba el decano de la facultad, continuaban en su horario laboral al momento en que se inició el incendio. Hablamos con el decano de la facultad que nos mencionó que el incendio se habría producido en un altillo donde hay una gran cantidad de material combustible, ya que era un lugar donde habían archivos antiguos con varios tomos, varias hojas que se prendieron rápidamente y eso inició el incendio mucho antes de que cualquiera pudiera darse cuenta. También existía un sistema de irrigación, pero este sistema no fue suficiente para las llamas que se produjeron. Vamos a escuchar lo que mencionaba más temprano el decano aquí de la Facultad de Politécnica. Ahí abajo tiene todo un sistema de detector de incendio, pero ya al incendiarse arriba y al comatarse el techo ya no hubo caso, ¿verdad? Pues se quema, son tejas, ¿verdad? Y esa parte, al quemarse la madera cae eso y eso ya nada se puede proteger, ¿verdad? Muy bien, y ahí aún hay algunos lugares que se encuentran humeando, pero ya el incendio fue completamente controlado. Esto probablemente, según nos decía el decano, deberá ser derrumbado para tratar de evitar que se dé cualquier tipo de situación, se derrumbe esto, porque como vemos, la zona de las vigas de madera del techo ya están totalmente calcinadas. Cualquier viento, cualquier vibración podría hacer que las mismas se caigan, por lo cual el decano afirma que esto será completamente demolido para volver a construir el lugar. Vamos a escuchar la nota. Esto es solamente oficina del decanato, vicecanato, protocolo, la parte de planificación, servicios generales. Las aulas están en otros bloques, eso no, sin problema, eso sigue todo funcionando. Y esta es la parte administrativa, que es un edificio moderno que tampoco tiene problemas. Y al lado de la Facultad Politécnica, donde aún podemos ver algunos focos de incendio, se encuentra la zona de la Facultad de Ciencias Químicas. Específicamente es en esta puerta roja que encontramos aquí. Si miramos por dentro, nos vamos a dar cuenta de que no fue afectada de forma muy amplia el área de la Facultad de Química, pero aún así fue cancelada porque hay que ver en qué situación se encuentra también el área del techo y las conexiones eléctricas. Los alumnos que estaban aquí observando lo que quedó de sus aulas nos comentaban que esta habría sido una pérdida bastante importante, ya que los químicos que se encuentran en este lugar, como así también la instrumentación que hay aquí, es sumamente costosa, por lo cual esto sí habría sido una verdadera pérdida. Es la situación que se encuentra en este momento ocurriendo aquí, compañeros. Varias personas están analizando el lugar para determinar la causa real del incendio y dónde se produjo este, ya que se habla inicialmente, por supuesto, de un cortocircuito, pero es cuestión de corroborar esta información con los peritos. Por el momento es todo. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Completo reporte.